Bueno, nos podemos sentar, nos siente la alabanza del Señor. Vive Jesús, aleluya. Que podamos glorificar el santo y bendito nombre del Señor, vive Jesús. Y que seas tú, Señor Jehová, glorificándote. Bueno, el día de hoy queremos traer lo que es la palabra profecía. Vive Dios. Quítame un poquito el eco. La palabra profecía. Y cuando en nuestras vidas en este tiempo reconocemos lo que es la palabra profecía o el profeta, ¿verdad? Como muchos de hoy conocemos nosotros, podemos entender de que en estos tiempos hay en este día muchos que se proclaman profetas. Y dentro de ese concepto que estamos en este tiempo, hablar de esta palabra es un poquito retante y es un poquito difícil porque pensamos y quizás tenemos en nuestra vida como que el pastor está criticando a alguno de ellos. Y realmente mi mensaje no es para criticar a ninguno, sino mi mensaje es mayormente lo que Dios nos ha dado este día es para concientizar nuestra vida y poder notar que dentro de nosotros hay algo que Dios nos ha estado hablando directamente en nuestra vida como parte de la profecía de Dios en cada uno de nosotros. Y yo me di a la tarea de buscar lo que es la palabra profecía y en el concepto bíblico del diccionario Strong dice de esta manera. Es una definición de predecir eventos, adivinar, hablar bajo la inspiración, ejercer el oficio profético. Entonces, cuando hablamos de eso, nos hace entender de que Jesús tanto menciona al profeta, los evangelios, el Antiguo Testamento menciona a los profetas y en el Nuevo Testamento se expresa a los profetas. Los profetas, cuando podemos notarlo desde el Antiguo Testamento, y me di a la tarea de buscar, no voy a mencionar todos, pero voy a mencionar algunos detalles que quisiera mencionar desde el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento reconocemos que están los profetas mayores, los profetas menores, y dentro de todo eso reconocemos que aquel profeta que se menciona mayormente era aquel que daba palabra de Dios al pueblo para que el pueblo, número uno, se arreglara. Número dos, decirle dónde están mal. Y número tres, establecer la gran bendición que le tenía al pueblo por su obediencia. Podemos entender que son tres puntos principales dentro de la profecía del Antiguo Testamento. Pero me puse a analizar varios puntos y me pude encontrar con algunas cosas que quiero mencionar. Y es que Abraham no lo consideramos como profeta, pero fue aquel hombre que tuvo contacto auditible o sensible en su corazón con Dios específicamente. Porque cuando Abraham entiende de parte de Dios que tiene que dejar su tierra y su parentela y moverse, él actuó con una fe. ¿Y cómo lo sintió él? Y esa es la parte que yo quiero que nosotros podamos entender, que el profeta tiene que tener una conexión constante con el Dios Todopoderoso para poder dar la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, podemos notar que Abraham actuó, caminó y Dios lo llamó el hombre de fe. Otro que podemos notar y quizás podemos decir, él tuvo un sueño, pero José tuvo una revelación y Dios te dijo una profecía en medio del sueño, porque Dios le mostró a él que los hermanos iban a postrarse sobre él y él es que iba a dirigir. En aquel momento no lo estaba haciendo. Quiere decir que en el proceso él tuvo un sueño que profético, esa es mi interpretación.
en la cual se fue cumpliendo. Y eso podemos notar que cuando en la historia de José, podemos notar que hubieron otros que tuvieron sueños y él tuvo que interpretar los sueños. Pero sin embargo eran sueños proféticos porque iban a ocurrir en un momento dado. Otros que podemos notar que a José nunca lo llamaron profeta. Pero podemos también notar que Moisés fue aquel hombre que cuando sale de Egipto por sentirse que lo iban a matar, llega a tener un momento dado y preciso, a tener un encuentro con Dios dentro de la zarza ardiente. Y le da el mensaje que iba dirigido ¿a quién? A un pueblo que iba a estar establecido, a un lugar que iba a ser libertado el pueblo, que iba a dirigir al pueblo y que Jehová lo iba a estar dirigiendo en todo el camino. Es importante poder notar que Moisés, cuando liberta el pueblo, fue el pueblo dirigido, y Jehová, Moisés subía al monte y hablaba con Dios directamente y Dios le daba las instrucciones que tenía que ejercer. Por ende, se forman las leyes, los 10 mandamientos, y se forma lo que tenemos o que el pueblo judío tenía que dirigirse en ese tiempo. Podemos notar que dentro de esto hay un profeta que me llamó la atención mientras yo leía algunas cosas en la investigación. Y voy a leer de la Nueva Versión Internacional estos versos que voy a estar leyendo. No los voy a leer todos, voy a hacer énfasis. Dice que en Amós capítulo 3, verso 7, dice de esta manera: en verdad, nada hace el Señor y Dios sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Es curioso porque Amós, en ese capítulo, Amós trae directamente prácticamente un castigo, una condenación a Samaria, pero a la misma vez puede entender que él está diciendo que nadie puede hablar lo que Dios no quiere revelar al pueblo. Entonces, podemos notar que en medio de toda esta travesía, podemos encontrar que el profeta toma un rol importante dentro de la iglesia. Y en aquel Antiguo Testamento, como no había quizás una dirección de libros, solamente una ley específica y una ordenanza, el pueblo tenía que siempre llegar a encontrar, acercarse a Dios. Y si podemos ver las profetas que menciono en el Antiguo Testamento, todo se dedica a ¿qué? Uno, que especifica la condenación del pueblo. Número 2, de que viene un Cristo poderoso que viene a reinar. Número 3, aquellos que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, le va a restaurar, lo va a levantar, va a poner. Entonces, en este tiempo, o cuando Jesús llega a la tierra, Él vino a cumplir lo que los profetas habían dicho. Ok. Si buscamos en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, aquí podemos encontrar un pequeño detalle dentro de este tiempo. Porque dice: porque los profetas no han tenido su origen en la voluntad humana, sino lo que el profeta habla del Padre, de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. A mí me ha enseñado mucho que la palabra profética dentro de cada uno de nosotros ya está revelada en este tiempo. Lo que Cristo o Dios quiso hablarle al pueblo son aquellas profecías que ya están establecidas. Y con esto quiero mencionar que están aquí, claras y precisas. Si conocen la dirección, porque el profeta
yo diría que es una persona que habla para dirigir a un pueblo. Y nos hacemos la pregunta, ¿hoy hay profetas que nos hablan a nosotros? Pero el profeta no solamente decir que soy profeta, sino que en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 2 dice que el profeta tiene que también amar. Wow. Dice de esta manera, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo el conocimiento, si tengo una fe que logre trasladar los montes, ay, qué lindo. Es curioso porque hoy en día los profetas que tenemos hoy en día, que se proclaman profetas, son aquellos que te ponen a darte palabra a ti para que tú te sientas bien y te sientas regocijado y te sientas con gran gozo. Pero nadie te está hablando la verdad. Pero cuando salen del lugar donde están supuestamente profetizando y salen a la parte de afuera, cuando vemos no aman al hermano, no aman a nadie. ¿Por qué? Porque se sienten orgullosos sobre su vida y se sienten como que son la mejor Coca-Cola del desierto. Entonces no hay amor. Entonces, un profeta tiene que mantener las ordenanzas de Dios sobre la tierra y sobre conocer que nosotros somos aquellos que llevamos el mensaje, y en ese proceso tenemos que amar porque Dios nos está mandando a amar. No mirar distinción, sino amar. Dios no le dijo a los apóstoles, sepárate de la gente, le dijo, ve con la gente. Y dentro de esto hay gente que habla más conceptos humanos que conceptos bíblicos. Y cuando podemos encontrar esto, podemos tanto como el milagro, como tanto las sanidades, como tanto si ha habido un proceso de mala información. Y por ende creemos y actuamos por fe y Dios nos bendice por medio de la fe, pero cuando es realmente el que trae el mensaje, tenemos que evaluarlo. Después voy a hablar un texto que era para eso. En Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, verso 1, y todos estos versos son de la Nueva Versión Internacional, que dice, queridos hermanos, no crean en cualquier espíritu, sino someterlos a prueba para ver si es de Dios, porque ha salido por el mundo muchos falsos profetas. En el libro de Mateo, Dios trae ese mensaje también. En Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero dentro son lobos feroces, dice la versión. Y si buscan el libro de Mateo capítulo 24, Dios sigue hablando sobre eso, porque Él expresa y dice, cuidado. En el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se
Entonces, Jesús más adelante en ese mismo capítulo expresa que teníamos que cuidarnos con los falsos profetas. Dios, Cristo siempre te estuvo dando advertencia de que te cuides de quien te profetiza. Exclusivamente en el mismo Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, también expresa que tenemos que tener cuenta con aquellos que vienen a darnos palabra a nosotros, porque no se cumplen, no lo tomen en consideración. ¿Cómo tú les quieres servir a Dios? Y la pregunta nuestra es que nos movemos por las profecías que pueden darnos a nosotros en diferentes maneras, o podemos determinar que nos movemos porque tenemos fe, creemos en un Dios poderoso, creemos que hay un Cristo que resucitó de los muertos, que murió en la cruz, resucita de los muertos, me ha salvado, que Dios me ha dicho mantente firme hasta el fin. Libro de Mateo capítulo 24. Entonces nos movemos porque viene la palabra sutil a tu oído, o viene palabra quizás fuerte a tu oído, pero que depende de ti a decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me dirijas mis pasos. Yo quiero que tú andes conmigo. Yo quiero que tú seas parte de mí, porque tú eres aquel que diriges lo que yo soy, lo que yo quiero hacer. Entonces activa en tu vida lo que es la palabra fe, activa lo que está en tu vida, lo que es la palabra creer, y no solamente eso, actúas bajo el conocimiento y el testimonio que Dios presentó, que Cristo presentó en la tierra. Y no solamente el testimonio que Cristo presentó, sino los apóstoles nos han llevado en medio del camino. Por ende, la profecía que Dios tiene para el pueblo es que te mantengas, porque llegará el día, y esta profecía quizás no se ha cumplido, pero viene pronto, y a su iglesia buscará, y cuando venga a su iglesia, la iglesia se levantará e irá con él. Pues entonces, ¿por qué tengo que alimentar mi oído humano? Sin embargo, tengo que sostenerme en Cristo Jesús. Que cuando lleguen los momentos duros y difíciles que Jesús ha puesto, porque vendrán momentos duros, momentos de persecución, momentos que vendrán contra de ti, pero todavía no es el tiempo. Pero cuando llegue el tiempo, si aquel que se mantuvo firme, andando, creyendo, teniendo fe, tendrá su recompensa. Pero nos encanta escuchar grandes cosas en nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo cuando en mi juventud, no hace mucho, hace unos par de añitos atrás, llegaron muchas personas a quizás profetizarme a mi vida, y yo miraba al cielo y miraba a mi corazón y miraba la Biblia, porque muchas de ellas no eran ciertas. A veces nuestras emociones toman control y queremos decir, pero nuestra mente está vacía. Y es difícil poder decir este es un falso profeta, o decir aquel es un buen profeta, porque realmente todo aquel que predica la palabra correctamente es porque aquel que está llevando la profecía de Dios sobre su vida y está diciendo que esto es cierto y que el Espíritu Santo lo está confirmando. Entonces podemos encontrar que aquel que le demostró a José
aquel que tuvo contacto con Abraham, aquel que tuvo contacto, vive Dios, aleluya, con los apóstoles. Porque mientras miraba todo esto, me vino a venir a la mente rápida cuando Saulo estaba en el aposento orando en ayuno luego del encuentro de Dios, de Jesús. Sus ojos ciegos, pero en medio de la oración, en medio del clamor, en medio del sufrir, allí clamó y Dios se le reveló a su vida. ¿Y cómo Cristo se le reveló? Porque cuando le habla al apóstol le dice, mira, ve allí a Damasco, a este lugar, y lo primero que le dice es que ya Él te vio cuando llegaste. Te dice que cuando Él llegó, Él le puso las manos y fue sanada su vista. Quiere decir que hubo un sueño profético y una acción profética. Ay, Dios mío. ¿Por qué queremos solamente nos alimente nuestro oído? Dios te tiene para grandes cosas. Y lo primero que sale en cada uno de nosotros es: sácame de este dolor, Señor, sácame. Y llega el profeta y dice, muévete del lugar, vete a otro lugar. Y aquel dice, ese es de Dios, que me quiero mover porque dentro de ti no quieres luchar contra lo que Dios te está pidiendo luchar. Y te quieres ir para otro lugar. O a veces vemos problemas en nuestras casas, o llegan situaciones de enfermedad en nuestras vidas, o llegan situaciones que le pedimos al Señor que nos hable y solamente Dios te está pidiendo porque la palabra está clara. Dios cuidará de ti, Dios estará contigo, Dios guardará tu finanza, Dios está contigo constantemente y te guardará. No, pero es que no lo queremos leer de la palabra, queremos que nos digan por el oído. Y ahí es que surgen muchos movimientos que nos desvían a nuestra vida. Entonces la profecía ya no es la profecía de Dios sobre cada uno de nosotros, sino vienen a ser la profecía humana sobre cada uno de nosotros. Porque el diablo también profetiza, el diablo también hace milagros. El diablo también quiere dirigirte y te dice que es luz. Pero cuando Dios está en tu vida, estás lleno, y esto es la palabra, estamos llenos de su Espíritu Santo, podemos entender que lo que está hablando no es correcto. Yo no sé si usted se ha podido entender, y yo no soy esté súper lleno, pero hay momentos que surge un mensaje de alguien y yo estoy sentado y cuando empiezo a escuchar el mensaje yo digo, espérate, esto no está bien. Pero ¿cómo entiendo que no está bien si no estudio esto que está aquí? Porque aquel que te dio la profecía clara la tiene aquí. Y que si pusieran todos los libros que no se pusieron aquí, esta Biblia no fuera de este tamaño, fuera más gorda todavía, no podíamos cargarla. Pero todas mencionaban las grandezas y las cosas y la obra de Dios, que Él venía a buscar a su pueblo. Él viene. Jesús lo dijo. Ya el cielo está preparado para recibirlo. Porque si así no fuera, yo volvería a tomarme a mí mismo para luego llevarlo. Pero ya todo está ready. ¿Qué profecías quieres escuchar en tu vida? Yo te voy a dar una. Si no te conviertes, no buscas de Dios y andas en Dios, tu vida no va a estar en bien. Porque aquel que se dirige con el Señor y anda haciendo lo bueno, Dios lo va a bendecir, porque lo que hace lo malo no es lo bueno, no es de Dios. Si hace lo malo, no es de Dios. Si hace lo bueno, es de Dios.
Entonces queremos entrar a nuestra vida el odio, el rencor, la envidia, el celo. Queremos tener la contienda, queremos tener el alejamiento, pero cuando Dios te está diciendo el que hace lo malo no es de Dios, quiere decir que Él no te quiere que hagas eso, Él quiere que hagas lo contrario. Únete a tu hermano, ámalo. Y te dijo, ama aún a tu enemigo. Dice, ¿cómo es posible esto? Porque Él no quiere que hagas nada malo, Él quiere que hagas algo bueno. Y si Dios quiere que algo bueno, Él te está profetizando a tu vida y te está diciendo, dirígete a los pasos que el Espíritu Santo te está revelando, que es que Cristo, lo que se dice en la palabra es correcto. Entonces Pablo, cuando menciona esto en Corintios capítulo 12, verso 10, tenemos que entender que en aquel tiempo habían todos estos procesos, pero para que la iglesia crezca tiene que haber palabra. ¿Y qué es profeta? Según vas buscando en diferentes partes del libro, en el diccionario de Strong, dice, a resumidas cuentas, dice que es vocero. Es vocero. Y cuando establece esto, quiere decir que Dios te va a hablar de los eventos. Es curioso que cuando Dios tiene el proceso en tu vida, y te dejas dirigir por el Señor, vas a ver lo que el camino te va llevando a cosas buenas. Y no andar en conceptos humanos, sino en conceptos bíblicos sobre tu vida. Estás viendo la grandeza de Dios sobre cada uno. Entonces, podemos reconocer que la profecía es la forma de que podamos determinar qué es lo que próximo va a acontecer. Pero hay a veces que en tu vida que necesitas un momento de dirección para que tengas fe, y el profeta te viene ante ti y te dice, mira, cuidado por donde vas a andar. Y con esto quiero concluir. No fue parte de mi experiencia, pero estuve allí en aquel momento. Y había un joven en una ocasión de que tuvimos un culto y llegó un joven y el predicador empezó a darle el mensaje y luego llama a este joven y le dice una palabra, le dice, vuelve de nuevo, afíncate en el Señor, porque si no te afincas en el Señor te va a pasar algo grave a tu vida. Eso es una profecía. Pero lo que queremos rápidamente en nuestra vida es que aunque estés andando mal, Dios te va a usar para sanidad. Dios te va a usar para, mira, tiene un gran ministerio. Eso es lo que dicen hoy en día. Puedes ser el hombre que anda en maldad, que no estás dirigido por Dios, que no caminas en la voluntad de Dios y andas en el mundo y te dicen, vas a hacer esto. Y tú dices, ¿cómo es posible que algo malo va a ser algo bueno? Tiene que haber una convicción de parte de Dios. Entonces, este joven no escuchó la voz de Dios cuando le dijo, afíncate más. Y cuando no escuchó, siguió la vida que él llevaba, mientras que se fue a un río con unas personas que Dios no lo quería con esas personas. Se va al río y todos se tiran en el mismo sitio, pero este joven cuando se tira, choca con la piedra. Entonces, ahí llegó la palabra que le dijo el pastor, que le dijo aquellas palabras. Afíncate en el Señor más, porque si no te va a traer situación difícil. Y este joven, luego que pasó todo esto, fue a la iglesia y dijo,
me arrepiento de todas mis acciones. Pero si lo hubiera hecho antes, quizás Dios lo había librado. ¿Y por qué? Porque estaba afincado en la obra del Señor. No es que porque fue al río, por ir al río, es porque tuvo pecado. No. Era lo que él estaba haciendo, que es lo que Dios le estaba advirtiendo. Y Dios no solamente utiliza el mensaje por aquellos que te pueden profetizar o hablar algo sobre tu vida, sino también Dios puede tocar tu corazón y tu mente. Y cuando estás leyendo la palabra del Señor, Dios te va hablando a tu vida. Y quizás nadie te ha dicho nada y tú recuerdas en tu mente lo que Dios ha prometido a tu vida y lo que Dios te ha revelado en sueño, Dios te ha hablado en visión o lo que Dios te ha sido entender. Entonces tú determinas dentro de ti, dice, Dios, Jesús, sigo firme para que se cumpla lo que tú has determinado para mi vida. En esto hay que tener mucho cuidado. Porque dentro de cada una de nuestras vidas hay muchas profecías. Si alguien te puede decir a ti, decirte, mira, vas a cumplir tantos años de tu vida y tú vas a durar hasta tal año. Y tú decías, wow. Pero pasó después de eso, pasó esos años que te dijeron que tú ibas a vivir. Y te dice, adiós, pero ¿qué pasó? Porque el día y la hora solamente Dios la sabe. Cuando viene a buscarte y cuando viene a buscar al pueblo. Yo tengo que vivir día a día creyendo y amando a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Siguiendo adelante con Él constantemente, pidiendo al Espíritu Santo que me siga dirigiendo mis pasos y llevándome en medio de los frutos el fruto del Espíritu, haciendo la voluntad de mi Padre, la voluntad de Cristo y la voluntad del Espíritu sobre nosotros. Y podemos ver la grandeza, el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y vamos a ver la profecía más grande de nuestra vida, que es entrar al reino de los cielos. Ah, qué lindo es el Señor. Así que en este tiempo te invito a que leas el libro de Mateo capítulo 24. No lo voy a leer, lo lees tú en tu casa. Y quiero que lo analices bien. Quiero que lo instruyas bien. Porque Él te habla una gran verdad. Pero Dios quiere de ti que tú vengas a sus pies. Que llegue aquí, arregles tu vida y le digas al Señor, ya no voy más a hacer esto porque a ti no te agrada. No voy a pecar más, voy a seguir contigo, Jesús. Y hacer la acción de fuerza cuando llegue la tentación a tu vida y decirle al Señor, fortaléceme. Ponme la armadura tuya de tu espíritu para que yo pueda resistir el pecado y la destrucción, la tentación, que pueda resistir lo que pueda venir a mi vida, que pueda mirarte a ti con fe. Humanamente podemos decir que nos afligimos, tenemos dolores y llegan noticias que nos entremecen a nuestra vida. Pero no podemos perder la visión de Dios en tu vida y decirle al Señor, Señor, tú eres el que tiene el control de mi salud. Tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de todo lo que me está pasando. Y Dios se va a glorificar en lo que tiene que glorificarse. Aprende
Evalúa dentro de su presencia lo que Dios tiene para ti. Te invito a esta hermosa hora. Te invito. Si no has conocido a Cristo, si no lo has conocido, es el tiempo de conocerlo. Si lo has conocido, si tú lo has conocido y te apartaste te desviaste de Él, es el tiempo de volver nuevamente. Porque el tiempo está más cerca ahora que en aquellos tiempos. ¿Cuán cerca está? No lo sé. Puede ser mañana. Puede ser de aquí a 20 años más, otro siglo más. No lo sé. Pero aunque digan lo que digan y pretendan darme miedo, yo digo, yo estoy firme porque Cristo Jesús, yo lo amo y vivo recto ante su presencia. Hoy Dios te está llamando. No es para que yo te profetice, sino para decirte que la única solución de tu vida y la única que puede darte vida eterna a ti es Cristo Jesús. El único que te puede dar las fuerzas necesarias a tu vida es Cristo Jesús. El único que te puede librar, el único aquel que te puede dar entendimiento en lo que necesitas entender es Cristo Jesús. Aquel que te puede sanar el corazón, aquel que puede amarte sin condición, aquel que puede estar contigo en el momento doloroso de ti es Cristo Jesús. Porque Él envió a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y nos guiara, nos diera el conocimiento, nos revelara toda su palabra. Si quieres profecía, busca de Dios. Si quieres que Dios te administre a tu vida, ora. Señor, quiero entenderte. Señor, quiero que tú hables en mi vida. Quiero. Y aunque a veces pienses que no lo está haciendo, Él está ahí a tu lado. Y el día que tú no te lo esperas, Dios te va a dar alguna palabra hermosa. Dios habla a nuestras vidas. Y hoy Dios nos ha hablado. Y te puedes poner de pie. Qué lindo es el Señor. Y yo quiero que tú medites en Cristo Jesús. Hoy Dios te está llamando a que vengas si no lo has conocido todavía. Dios te está llamando a que lo aceptes de corazón. Que cuando lleguen los momentos difíciles y los momentos que vendrán, porque vendrán momentos duros a tu vida y tú puedes decir, Señor, yo quiero mantenerme firme. Yo quiero mantenerme firme. Yo quiero mantenerme firme. Y cuando llega el dolor a tu vida por alguna persona que te hizo daño o pensaste que te hizo daño, tú dices, Señor, no quiero odiar, yo quiero amar. Yo quiero, Señor, que tú te glorifiques en mí. Señor, siento persecución en mi vida, siento esto, Padre amado, y tú le digas al Señor, Señor,
tú eres el que me guarda, tú eres el que me dirige, tú eres el que me protege, tú eres el que me defiende. Tú eres, Señor, y puedas decirle a Dios, aquí estoy aunque esté llorando, estoy contigo, Señor Jesús. Hoy. Hoy es tiempo de que nos afinquemos al Señor. Hoy es tiempo, si no has podido, fíngate. Yo quiero que Dios siga trayendo cada domingo palabra de profecía sobre nuestras vidas. Mientras que esta palabra es predicada como para nuestras vidas, la palabra que está aquí, esa palabra nos está profetizando. Y hoy nos cuidamos de aquellos que por alguna razón puede ser dirigido por Dios o no dirigido, no lo sé. Pídele al Señor que te dé descendimiento de espíritu. Pero si no lo tienes, dile al Señor, si la palabra que tú dices en la Escritura, y así es, Señor, háblame a mi vida. Si no, guárdame, cuídame. Y no logre yo ser engañado. Asimismo, Padre amado, si quieres aceptar a Cristo como Salvador, y quieres decirle, hoy yo voy a aceptarlo. Hoy yo quiero afirmar mis pasos. Hoy yo quiero que Dios obre en mi situación. El altar está abierto para ti. Y si por alguna razón sentiste que el Espíritu te está diciendo pasa, y no es por lo que yo mencioné, y siente tu corazón pasar, el altar está abierto para ti. Hoy es tiempo de que creas en las profecías de Dios. Hoy es tiempo de que creamos que Dios está obrando en tu vida. Hoy afirmemos nuestra fe. Así que oramos en este momento y así pues concluimos la programación de estas redes y determinamos que Dios obre en cada una de nuestras vidas. Señor Padre amado celestial, hoy clamamos a tu nombre. Señor, allá a la distancia, Señor, aquellos que nos pudieron ver por medio de las redes, te pido, Padre amado celestial, que tú seas tocando su corazón, enviando palabra tuya por medio de tu Espíritu Santo, que pueda entenderte a ti, Padre amado, y decir, hoy quiero aceptarte como mi legítimo Salvador. Hoy yo quiero volver a ti y afirmarme en una iglesia o en un lugar donde se predique tu palabra y sea dirigida bajo tu Espíritu Santo. Te pido, Padre amado celestial, que tú seas obrando en aquel que tiene alguna necesidad allá en la distancia y los que tenemos necesidad aquí. Te pido que tú obres en la familia, te pido que obres en la enfermedad. Te pido que obres, Señor, en la comunidad. Te pido que obres en su vida de una manera y que seas tú revelándote sobre ellos de una manera especial. Y te pido, Padre amado, que afirmen sus pasos hacia ti y que busquen de tu presencia. Liberta, sana, restaura, Señor, la vida de cada persona. Gracias, Señor, por tu nombre lo hemos clamado. En Cristo Jesús. Amén. El tiempo de Dios está a las puertas. Santo Jesús. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más